Bueno, señores, genera mucha expectativa el hecho de que el gobierno, después de estar construyendo las plantas de carbón de Punta Catalina, esté anunciando que inicia un proceso a través del cual pretende licitar el 49% de las acciones de esta planta. Inicialmente se habló del 50%, pero hemos visto unas nuevas declaraciones del ministro de Hacienda donde habla del 49%, que le hace un poquito de lógica a uno que el gobierno pretenda o decida más bien quedarse con la mayor cantidad de acciones, lo que le permitiría tener, digamos que cierto control adicional sobre esta futura empresa del gobierno dominicano. Ahora, hay mucha inquietud con la forma en la que este contrato se haría o este proceso de licitación para la venta se haría. ¿Por qué? Porque el gobierno dominicano ha asumido compromisos internacionales importantes. Entonces uno se pregunta, ¿bajo qué esquema entraría el sector privado en el proceso de compra de estas plantas? ¿Qué el gobierno le va a vender? ¿El 50% bajo qué precio? El del costo que ha tenido para el Estado Dominicano, que supera los 2.000 millones y ha superado, por tanto, el monto original que se había dicho que costaría estas plantas de carbón. Eso en primer lugar. ¿Por qué precio lo va a comprar un empresario cuando son múltiples las declaraciones, los informes de especialistas, de diferentes organizaciones que trabajan el tema, que han dicho que estas plantas están sobrevaluadas, y se entiende de muchas maneras que estas plantas están sobrevaluadas porque Odebrecht no iba a entrar a este país a construir su proyecto más costoso, entonces sí siendo transparentes? Eso solamente se lo traga un sector de este país que todo el mundo sabe quién es. Por tanto, ¿a cuánto lo va a comprar el sector privado y por qué? Uno. Dos, el tema de los compromisos económicos. ¿Cómo se va a hacer el Estado con la deuda? Dentro de ese sistema de participación, ¿qué va a ocurrir? Primero se va a sacar un porcentaje del dinero para el pago de la deuda y el reparto de los beneficios será posterior a eso, o qué nivel de compromiso va a asumir ese empresario privado que va a entrar en la participación con las plantas de Punta Catalina. Yo creo que aquí el gobierno dominicano necesita ser más transparente con relación al negocio que le va a ofrecer a ese empresario que va a entrar a Punta Catalina después de que el gobierno ha asumido tantos compromisos internacionales que tendrán que ser pagados por el pueblo dominicano. Y obviamente uno entiende que de entrada ningún empresario va a entrar en un negocio para perder. Eso no es negocio. Usted compra para ganar. ¿A qué precio se va a vender la energía? Y aquí, Javier, yo sé que tú tienes más experiencia porque has estado trabajando el tema recientemente. Aquí hay una ley que establece cómo se vende el kilovatio hora a la población. Se ha dicho que Punta Catalina serán las plantas más eficientes de nuestro país y lo que se espera es que produzcan energía a un costo mucho menor que el resto. Entonces, si es así, ¿a cuánto asciende el margen de beneficio de los productores de energía que a Punta Catalina le va a permitir vender más barato y aún así sacar el dinero para cubrir la deuda que el Estado Dominicano ha asumido? Realmente genera mucha inquietud que después de asumir un compromiso tan importante de unas plantas construidas con los cuestionamientos que hemos mencionado y que todos conocemos, ahora el gobierno diga que va a vender un porcentaje y no aclare cómo se establecería ese nivel de compromiso con quien va a entrar como socio a la venta y la distribución de la energía de esa planta. Que se supone que todos esos aspectos, sobre todo los términos de esa venta, tendrá que posteriormente salir a la luz pública y detallarse estos distintos aspectos y cómo quedaría el Estado, cuáles serían los beneficios que tendría el Estado dominicano de esta venta. Yo creo que las preocupaciones son válidas por dos sentidos. Primero, por el que tú señalabas, relacionado con algunas críticas que ha tenido el tema de la construcción de Punta Catalina acá en el país, y sobre todo por la manera en que en contratos anteriores el Estado ha negociado con el sector privado.
y estamos hablando de contratos de concesiones. Por ejemplo, ya aquí mismo analizábamos el tema en otras oportunidades, en otras fechas, el tema relacionado con la concesión de la vía Santo Domingo o Las Américas Samaná, por ejemplo, o concesiones de mina, donde el Estado dominicano ha salido prácticamente perdiendo. En esta ocasión el Estado tendría que dar garantías de que va a obtener beneficio, por lo menos no va a un nuevo contrato que sea oneroso y lesione los intereses del pueblo dominicano. Punta Catalina ya se está hablando de que en febrero, el próximo mes de febrero, quizá tercera, última semana de febrero, entraría en operación la primera planta de las 2 plantas de carbón que deberán entrar en operación producto de este proyecto de Punta Catalina. La siguiente planta, la segunda etapa, deberá entrar en funcionamiento 3 meses después, es decir, estaríamos hablando de alrededor de mayo de este año en que debe entrar en funcionamiento esta planta. Habría que ver, como se ha señalado, el tipo de contrato que se va a hacer. Recordemos que recientemente se contrató una empresa para que tenga a cargo la licitación de este proceso y esa empresa se estaría ganando el 0.9% de al final el contrato que sea cedido, que sea negociado, y eso supondría alrededor de 90 o 900 millones de dólares, 90 millones creo, que sería parte de ese proceso de ganancia. Ahora bien, lo que habría que ver en todo esto es si efectivamente en estas operaciones de esta planta el ciudadano sería afectado o no sería afectado con la tarifa de electricidad. Lo que se ha alegado, como ya tú muy bien señalabas, es el tema que tiene que ver con los contratos anteriores que se han firmado en el país en el mismo sector eléctrico, que son ejemplos de contratos muy onerosos y que han implicado que plantas muy ineficientes, incluso plantas que no operan y que prácticamente no se prenden, y sectores que invierten en estas plantas tengan cuantiosas ganancias anualmente en nuestro país y el Estado tenga que estar pagando un subsidio anual para la tarifa eléctrica que es insostenible. Y lo que uno espera es que proyectos de esta naturaleza como Punta Catalina contribuyan a que ese tipo de plantas salgan del mercado y que las tarifas que se vayan a pagar sean tarifas más adecuadas con una producción mucho más eficiente a nivel del sector eléctrico. Pero eso todavía estaría por verse cuando comience a funcionar este proyecto, cuando se determine realmente su impacto en materia del sector eléctrico y cuando se comiencen a dar detalles de los niveles de ese contrato que estaría haciendo el Estado dominicano con una empresa privada. Lo que tú puedes estar seguro es que el ciudadano dominicano va a pagar. Esa planta la va a pagar el pueblo. No, ya la ha pagado. Ya la entonces, ha pagado, además del financiamiento. Exacto, no es exclusivo el tema de la tarifa para establecer de dónde va a salir el dinero. Por eso sería importante saber las condiciones bajo las cuales se firmará ese contrato de venta, ya, sí, donde se determine cómo se va a manejar este negocio con ese empresariado que todos sabemos que no va a entrar en el negocio para perder, y es lo que genera mucha inquietud en esta sociedad, ¿no? Que haya transparencia eso es en importante. ese proceso Ahora, de licitación. lo que habría que ver es, porque se han hecho 2 promesas con Punta Catalina, 2, habría que ver si se cumple con esta promesa. Una es de que se va a reducir el déficit energético en la República Dominicana, con la entrada de estas 2 plantas que generarían más de 700 kilovatios. Entonces habría que ver si efectivamente se cumple con eso. De ser así, bueno, valdría
pena una inversión de este tipo si no hubiera tenido los niveles de cuestionamiento y de crítica que tuvo. Y por otro lado está todo el tema relacionado con la reducción del costo de la energía, la reducción de las tarifas. Habría que ver si con la entrada de este proyecto efectivamente se cumple con estas dos promesas y esto relacionado con todo el tema del contrato. El final de la legislatura en el Congreso Nacional ahora el próximo fin de semana. Y digo, señalo este tema como un tema importante porque nueva vez van a perimir proyectos de leyes importantes en nuestro país que tienen años discutiéndose en el Congreso Nacional y que no terminan de aprobarse. Y no solo que tienen años discutiéndose, que estos proyectos de leyes en varias ocasiones han sido declarados como proyectos de la agenda priorizada del Congreso Nacional. Y estamos hablando de la ley del régimen electoral. Bueno, en la noticia veíamos varios de los debates que se dieron en el almuerzo del Grupo Corripio el día de ayer y se hablaba de los avances en materia de consenso con la ley del régimen electoral, pero perime ahora este fin de semana. Uno de los legisladores señalaba de que, Víctor de Asa, de que no importa porque se puede reintroducir de nuevo este proyecto de ley una vez inicie la nueva legislatura, que es el 27 de febrero. Pero tienes también el Código Penal, el Código Civil, que tiene años discutiéndose, el Código Penal asociado con el tema de las 3 causales que harían posible la interrupción del embarazo en nuestro país. Es decir, no se avanza y tenemos una legislatura más donde el Congreso Nacional no ha sido capaz de avanzar en la discusión de esos temas, no ha sido capaz de cumplir con su rol de legislación, de fiscalización de los demás poderes del Estado y más bien ha estado ocupado en temas de privilegios, de aprobación de préstamos, de no discusión como tiene que ser discutido el presupuesto nacional. Iniciaría una nueva legislatura el 27 de febrero, pero si no fue posible en estos casi 3 años de funcionamiento del Congreso Nacional, después de las elecciones del 16, 2 años y pico, si no fue posible aprobar y avanzar en estos proyectos de ley, ¿creen ustedes que ahora, a partir del 27 de febrero, cuando cada uno de estos legisladores va a estar ocupado en su campaña política y muchos de ellos ya metidos de lleno en la promoción, el apoyo de un candidato, en apoyar y promover su propia candidatura, si va a tener tiempo y disponibilidad de aprobar estos proyectos de leyes que son tan importantes en el país? En materia electoral, el gran riesgo de llegar a unas elecciones con una ley electoral obsoleta. Deberían tener tiempo, porque les pagamos para eso. Y tradicionalmente ocurre lo que acabas de mencionar, y este pueblo debería comenzar a sancionar a los que no cumplen con su trabajo. Bastante nos cuesta el Congreso, a todos los dominicanos. Bastante dinero pagamos por salario, por dietas, o sea, les pagamos incluso por las reuniones que realizan. Entonces, deberíamos exigirle al Congreso que no se paralice un año antes de las elecciones, porque entonces aquí el Congreso está trabajando 2 años y medio. El Congreso está trabajando 2 años y medio, y es verdad que en la práctica los temas fundamentales terminan aplazados porque no hay quórum, porque no hay disposición para hacer las reuniones. Comencemos a vigilar a nuestros congresistas, su nivel de asistencia a las reuniones de sus comisiones o a las convocatorias que hay al pleno de cada una de sus cámaras, porque eso es parte del ejercicio ciudadano. Comencemos a pedirles que concluyan su trabajo cuando establece la ley, que ellos mismos son las que la aprueban y después no las cumplen.